12.000 barriles de petróleo derramados, más de 11.000 hectáreas afectadas y alrededor de 10.000 familias severamente perjudicadas. El desastre ambiental en la costa peruana por responsabilidad de la petrolera Repsol aún no tiene solución. Oye, tú también te cortaste el pelo para limpiarlo del derrame de petróleo en Ventanilla, ¿no? Hasta que no me hagas acordar de eso. ¡Qué cólera! Y lo peor es que nadie decía nada. Estábamos tan desesperados que todos le creímos al primer TikTok que salió. Jaja, sí. Y encima, la empresa salió diciendo primero que eran 7 galoncitos, luego que eran 6.000 barriles, y al final resultaron ser más de 11.000. Oye, pero no solo la empresa era palta, el Estado también, improvisadazo. Pucha, si así fue en la capital, ¿cómo será en otras regiones del Perú, no? Porque en la selva también pasa eso, y un montón. Sí, pero ahí es distinto. He escuchado que las comunidades mismas cortan la tubería. Nada que ver. Lo que pasa es que las tuberías están hasta las patas, por falta de mantenimiento o porque la gente de la operación se equivoca. Incluso, los privados tienen récord de derrames y denuncias. ¿Qué? ¿Falta de mantenimiento? Esa no la sabía. Sí, amigo, es que nos florean mal. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Oxfam presenta Que no te floreen, un podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Episodio 3. La tomadura de pelo del petróleo. Nos tomaron el pelo cuando sucedió el último derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla. Y lo vienen haciendo desde que nos pintaron al petróleo como sinónimo de progreso para nuestro país. Este recurso, si bien es importante para mover algunas industrias, no es tan bueno como nos lo quieren pintar. La forma en cómo el Estado viene permitiendo su explotación y cómo las empresas lo vienen extrayendo ha hecho que sea más bien sinónimo de engaño y desastres ecológicos que de beneficios para las y los peruanos. Y es que son tantos los derrames ocurridos que el Estado ya ni siquiera puede asegurar que las empresas cumplan con la remediación que les corresponde. Según el estudio La sombra de los hidrocarburos, elaborado por Oxfam y el Grupo de Trabajo sobre Impactos de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los datos de diversas entidades públicas confirman que más de 1.000 derrames de petróleo han ocurrido en nuestro país desde 1997, 566 en la selva y 404 en la costa. Uno de los casos más emblemáticos en nuestra Amazonía es la de la quebrada Cuninico, en Loreto, que en el 2014 fue impactada por el derrame de 2.600 barriles de petróleo debido a una fuga en el oleoducto norperuano, que perjudicó el ambiente y salud de las comunidades nativas del pueblo Cucama. En el 2021 se logró un fallo histórico. El Tribunal Constitucional ordenó a Petroperú compensar económicamente a las personas afectadas, pero la impunidad y la inacción persistieron. Y lo que es peor, en septiembre del 2022, Cuninico volvió a teñirse de negro. Otros 2.500 barriles fueron derramados nuevamente en la quebrada. Mariluz Kanakiri, lideresa del pueblo Cucama en la región Loreto, nos cuenta de primera mano lo que viene ocurriendo. Las principales preocupaciones en nuestra zona son que la población se está enfermándose con diferentes, no podemos decir qué tipo de enfermedad, pero la mayor parte son las víctimas, las mujeres, los niños, los ancianos. Es por causa del último derrame de la quebrada Cuninico. Ya pasaron 4 meses del caso ocurrido en nuestra zona. Hasta ahora no recibimos ninguna reparación de justicia. Por ejemplo, el distrito del pueblo de Parinari se ha venido solicitando al gobierno central y a los 3 gobiernos que la población tenemos derecho a tener agua potable, que hasta ahora en más de 50 años de explotación petrolera no nos han podido atender. Solo nos han traído problemas, muertes, enfermedades, contaminación de nuestros ríos, de nuestras cochas, de nuestro territorio donde sembramos, labramos o cosechamos nuestros sembríos, y todo esto nos daña la salud y la educación
Muchas gracias, Mariluz. Y coméntenos, ¿cómo están afrontando las comunidades esta problemática? Hemos presentado, hemos hecho pronunciamientos, hemos pedido asentarnos con los ministros, pero hasta la fecha no tenemos respuesta de ellos. Peor con la situación de crisis que estamos en nuestro país, que no tenemos esperanza de nada, solo van en contra, solo están firmando para más explotación, para 20 años más. Y eso es la preocupación de nosotras como organización. Nosotras exigimos al Estado peruano que nos tome en cuenta nuestra petición, que nos tome en cuenta nuestros reclamos, ya que nuestros recursos naturales salen de nuestro territorio. Tenemos el derecho a beneficiarnos, tenemos el derecho a vivir bien, tenemos el derecho a tener agua potable en nuestras casas, pero hasta ahora no somos atendidas. Los pueblos originarios ya estamos cansados de tantas mentiras. También exigimos la lucha colectiva a nivel nacional para todas las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Para la población indígena, que nosotros venimos hace años tras años, de generación en generación, resistiendo y manteniendo nuestro territorio. A pesar de eso, nos vulneran nuestros derechos, nos llevan nuestros recursos sin consultar, sin hacer consulta previa, vulnerando ese derecho a la consulta, humillándonos como que nosotros no tuviéramos el mismo derecho como persona, como ser humano. Además de lo que nos comenta Mariluz, podemos ver que mientras las empresas petroleras, nacionales y extranjeras contaminan y destruyen los medios de vida de las comunidades, nuestras hermanas y hermanos indígenas son los perseguidos y criminalizados. Estas grandes empresas cuentan con carísimos abogados y todo un aparato de prensa que les permite ser los primeros en dar sus declaraciones, llegando a insertar una narrativa que criminaliza a las comunidades, cuyas versiones muchas veces ni siquiera llegan a ser transmitidas en los principales medios de comunicación. De hecho, según los datos registrados en el lote 192, el 93% de los barriles derramados entre el 2015 y el 2019 ocurrieron por corrosión y fallas operativas, es decir, por la propia irresponsabilidad de la empresa operadora, no por acción de las comunidades o terceros. Rita Ruck, abogada de la Vicaría de Iquitos, nos cuenta qué riesgos corre una persona que decide alzar su voz para denunciar estos abusos. Porque siempre está ese chip de decir, ¿no? Quieren ellos dinero, quieren ellos tener un trabajo momentáneo, ¿no? Para poder ellos subsistir, ¿no? Entonces, pero no es así. En el caso de Cuninico, yo te hablo que ellos en el año 2005, ellos han creado una empresa comunal para conservar el medio ambiente. Ellos eran exportadores de pescado, exportaban a Yurimagua, a Saramuro, ¿no? A los grandes pueblos y ciudades, ¿no? Donde ellos vivían, era parte de su actividad económica. Ellos cuidaban, tenían palmito, aguaje, ¿no? Ellos han vivido durante todo este tiempo, de sus proyectos, conservando el medio ambiente. Entonces, esa parte la población o el Estado no conoce. Entonces, lo más fácil es decir, el pueblo indígena necesita, ¿no? Necesita ese dinero o son los que provocan. Entonces, empiezan a criminalizar. Y cuando ellos hacen una protesta para poder llamar la atención a que atiendan sus reclamos, la criminalización es peor, porque las denuncias penales avanzan mucho más rápido de lo que ocurre cuando hay una investigación que se tiene que llevar por el tema de derrame de petróleo. Muchos de ellos han cerrado los ríos, ¿no? En señal de protesta para que sus demandas sean atendidas, o los acuerdos que han llegado en diversas mesas de trabajo sean también cumplidos. Entonces, al momento de realizar alguna protesta, inmediatamente todos son denunciados penalmente, investigados. A pesar de todos estos impactos y demandas, el panorama no parece cambiar, pues según el informe La sombra de los hidrocarburos, los derrames siguen ocurriendo casi una vez al mes. El sistema parece estar tan corroído como las tuberías que transportan el petróleo,
pues las empresas que gestionan los lotes y transportan el petróleo parecen tener un modus operandi para evadir sus responsabilidades. En primer lugar, no se preocupan de tener un plan de remediación de los sitios impactados. En segundo lugar, judicializan infinitamente sus multas para no pagarlas y si el escándalo es demasiado grande, se declaran en liquidación. Y, en tercer lugar, muchas veces se van sin remediar ninguno de los daños y dejan a las comunidades y a nuestra selva a su suerte. Henry Carhuatocto, abogado ambientalista del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible, nos cuenta los detalles. El primero es un tipo de defensa legal que es cuestionar las medidas preventivas que dicta una autoridad para evitar un daño grave al ambiente, como por ejemplo la contaminación de una playa, la contaminación de un río. Lo segundo es que una vez que se encuentran dentro de un procedimiento sancionador ambiental, o sea que ya están determinando si hay o no responsabilidad por la infracción cometida, cuestionan la presencia de pobladores afectados y ONGs ambientales que están como terceros interesados, ¿no? Dicen, ustedes no tienen derecho a estar acá, solamente entre el Estado y yo. Las ONGs ambientales o los pobladores contaminados, esos no tendrían que estar acá, tienen que echarlos. No quieren hacer una rendición de cuentas, no, detestan la transparencia, ¿no? Y lo cuestionan a lo largo del procedimiento en la primera etapa. Una vez que eventualmente son sancionados porque hay responsabilidades inexcusables, como por ejemplo derramar 10.000 barriles de petróleo en el ámbito de Ventanilla, o en la Amazonía unos 2.500 barriles en el ámbito de una comunidad Cuninico, pues evidentemente resulta de responsabilidad. Pero el problema es que en el caso de las empresas estatales apelan esa decisión de primera instancia, ¿no? Y una vez que apelan, pues hacen mucho más largo el procedimiento. Y ese procedimiento a veces lo dilatan en el sentido de forma, ¿no? No me dices el informe oral, no me dejaste hablar, y a veces el procedimiento cae nuevamente a que se inicie. Y acá hay una norma que dice que el procedimiento no puede durar más de un año. Lo hacen durar más de un año, el procedimiento caduca, tiene que abrirse nuevamente, y así estamos en un procedimiento caso de derrame de petróleo en Chiriaco y Morona por 4 años, ¿no? Queriendo hacerla larga. Yo creo que debemos girar de una justicia sancionadora, punitiva, a una justicia restaurativa, que querría decir que nos preocupemos más por cumplir medidas preventivas y correctivas. Y eso implica que el Estado genere mecanismos para que en caso no pueda o no quiera cumplir el administrado, la empresa contaminante, él lo pueda hacer. Al costado de la medida correctiva tendría que haber un aproximado de cuánto cuesta. En caso que no lo quiera hacer, se le embarga las cuentas o se le encarga a un tercero para que lo haga y se remedie. Porque más allá de que me pongas una multa, lo importante es que yo quiero remediar el ambiente. El dinero es lo que menos me importa. El dinero no devuelve biodiversidad a la vida. Pero lo que yo puedo hacer es utilizar ese dinero con un fin restaurativo. La multa no necesariamente va a la restauración, va a financiar a tesoro público y actividades del propio Estado, pero no necesariamente va a la remediación. Y nosotros necesitamos que se remedie lo que se hizo mal, ¿no? Lo que se contaminó. Y la única forma de hacerlo es convirtiendo esas medidas correctivas en un valor económico que pueda ser materia de un embargo al responsable, y que con eso se encargue a un tercero para que haga lo que el administrado, el contaminante, no hizo. En Colombia hay un fondo especial que en caso que haya un derrame, de ahí se sacan los recursos para poder remediar el derrame. Ese fondo es pagado por todos aquellos que realizan actividades petroleras, gasíferas, y de ahí se obtienen los recursos. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es el de seguros. Si yo tengo un seguro que reacciona cuando me aplican la medida correctiva, esto vamos a ponerlo en analogía de accidente de tránsito. Usted está manejando su vehículo y alguien lo choca a usted. El señor que está atrás tiene un seguro, viene el seguro, lo cotiza el daño y él lo manda al taller y le dan un auto de reemplazo. Mira qué hermoso funciona en tránsito. Bueno, lo mismo tiene que funcionar en derrames de petróleo, derrames mineros. Tendría que haber un sistema de seguros que realmente sea efectivo, eficaz y rápido. Si hablamos de un SOAT, un seguro vehicular, esto sí funciona. Te llevan inmediatamente a la clínica y te cubren lo que te tienen que cubrir, o en el ámbito de un seguro por patrimonial del vehículo, lo meten al taller a tu vehículo y te dan unos reemplazos. O sea, sí funciona.
todos lo vemos. No es que los aseguradas no lo puedan hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer en un tema tan vital como es la protección al medio ambiente y la salud de las personas? Porque este seguro que te digo de responsabilidad civil por daño ambiental tendría que también cubrir los daños a la salud que las personas han sufrido, y no el propio Estado a nivel del sistema de salud pública lo haga. O sea, todos los peruanos estamos subsidiando los daños que se generan en salud a las personas indígenas, pescadoras, comerciantes, todos los que han sido afectados por un derrame en la Amazonía o en la zona marino costera, cuando eso debería ser internalizado por un principio universal, también que es el principio de internalización de costos, de responsabilidad ambiental y el principio de prevención. Pero yo creo que la solución pasa por un compromiso político de las empresas privadas y públicas de suscribir los principios rectores de empresas y derechos humanos, dentro de los cuales está el principio de remediación, de transparencia, de rendición de cuentas, que no tienen, y también una voluntad política del gobierno de hacer efectivo un sistema de seguros ambientales, de fondos ambientales y de efectivización de medidas de remediación ambiental. Ha llegado el momento más esperado. Rompamos algunos mitos para que no te floreen. Mito 1. Un derrame de petróleo no es algo tan grave. Se puede limpiar. Falso. Para medir los impactos se debe tener en cuenta la fragilidad de los ecosistemas impactados y la vulnerabilidad de las personas que son afectadas. Por ejemplo, en el caso de un derrame en el mar, el petróleo es transportado por el oleaje y puede afectar la flora y fauna marina no solo en el lugar del derrame, sino varios kilómetros a la redonda. Esto fue lo que pasó con el derrame de Repsol en Ventanilla. El crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte y provocó la muerte de peces, aves y mamíferos marinos, además de perjudicar el trabajo de más de 2.500 pescadores artesanales y el turismo local. Lo mismo sucede si un derrame afecta a un río. Solo que en la Amazonía la situación es más crítica porque muchas comunidades obtienen el agua de los ríos o las cochas y consumen el pescado de esos ríos. Todos esos son desastres ecológicos que pueden tardar años en solucionarse. Lo único que parece ser igual es la respuesta de las empresas y del Estado, que en todos los casos es insuficiente y sobre todo indiferente. Mito 2. Los derrames son provocados por las mismas comunidades. Falso. Según el informe La sombra de los hidrocarburos, más del 60% de derrames es causado por corrosión o fallas operativas. Como hemos visto, la tergiversación de los hechos y la falta de divulgación e interés han ayudado a construir discursos injustificados que culpabilizan a las comunidades indígenas como los causantes de los derrames. Todo esto para negar las responsabilidades de las operadoras sobre la remediación y compensación de los daños. Mito 3. Extraer petróleo es la mejor forma de progreso. Son innegables los beneficios que puede traer el petróleo responsablemente extraído. Sin embargo, aquí en el Perú, y en especial en el lote 192, nada se ha hecho bien. Por ejemplo, según el estudio La sombra del petróleo de Oxfam en el 2012, cuando el precio del barril superaba los $100, Loreto recibió por canon petrolero 280.5 millones de soles. Sin embargo, remediar los daños ambientales de 32 sitios contaminados por el petróleo en el lote 192 costó 600 millones de soles. Es decir, perdimos más de lo que ganamos. Y si seguimos dependiendo del petróleo, seguiremos perdiendo no solo dinero, sino también buena calidad de vida, biodiversidad y ecosistemas. Como vemos, se ha instalado en el Perú una narrativa que oculta las desgracias provocadas por la extracción petrolera y que criminaliza a las comunidades que la denuncian. Es urgente que las empresas operadoras garanticen operaciones responsables y que el Estado sea diligente y haga cumplir las leyes y el respeto de los derechos humanos. Nuestra selva desde siempre ha guardado vida, pero cada vez más se llena de dolor. Compartiendo esta información, puedes contribuir a que más personas conozcan de la problemática y evitemos más tomaduras de pelo del petróleo.
Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con amistades, colegas y toda tu familia. Nos encontramos en el siguiente episodio de Que no te floreen, tu podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad.